Vamos a estudiar una defensa que tiene la ventaja de poderse usar contra casi cualquier apertura cerrada que elijan las blancas. Ha sido la favorita de grandes campeones como Fischer y Kasparov y es bastante agresiva. Se trata de la defensa india de rey. Tal vez os guste y podáis incorporarla a vuestro repertorio de aperturas. Las negras renuncian a competir directamente en el centro, permitiendo que lo ocupe su rival. Pero preparan el fianqueto en el flanco de rey y un rápido enroque, para luego luchar por la iniciativa en ese flanco. Es muy frecuente que las negras dejen a su rival la iniciativa en el flanco de dama, mientras buscan su contraataque en el flanco de rey. Así se llega a posiciones muy agudas, del agrado de los jugadores ambiciosos. Veamos las primeras jugadas de esta defensa. Observamos que las negras realizan el fianqueto de rey y no se oponen a que su rival tome el centro con sus peones. Esta es la posición de partida de la defensa india de rey. Las negras, prácticamente contra cualquier jugada de su adversario, van a seguir con el enroque. Tras lo cual, estarán en disposición de realizar alguna ruptura en el centro. Aunque a veces se ataca el centro con C5, lo normal es romper con la jugada E5, tras lo cual las negras pretenden tomar en D4 para abrir la diagonal a su alfil y la columna rey para su torre. Frecuentemente, las blancas cierran el centro avanzando su peón, y entonces las negras acostumbran a mover su caballo, por ejemplo a E8, para más adelante romper con F5. Esta maniobra es característica de la defensa india de rey. Las blancas logran más espacio en el centro y flanco de dama, pero las negras lo contrarrestan con la iniciativa en el flanco de rey, que puede llegar a ser muy peligrosa si las blancas no juegan con cuidado. Estas son las características principales de esta defensa, donde generalmente el centro se cierra muy pronto. Las negras tienen que tener cuidado para que su alfil en G7 no se convierta en un alfil malo, especialmente en los casos en que las negras juegan C5, que lleva a un juego muy cerrado, donde las maniobras suelen ser lentas. Veamos las principales continuaciones para las blancas, que normalmente eligen ocupar enseguida el centro con sus peones. Aunque la jugada usual es E4, en ocasiones las blancas eligen desarrollar su alfil en fianqueto con G3. Siguen las jugadas típicas de desarrollo por ambos bandos y las blancas acostumbran a enrocar enseguida ante cualquier respuesta del rival. Se alcanzan posiciones muy estudiadas por la teoría. En la variante del fianqueto es frecuente que finalmente las blancas acaben llevando su peón a E4, con lo que las características estratégicas de esta variante no difieren mucho de lo estudiado en la línea principal. Sin embargo, lo más normal es que las blancas acepten el reto y ocupen el centro inmediatamente. De ahí se derivan las variantes principales, que son las que vamos a estudiar a continuación. Las blancas juegan su caballo a C3 y avanzan E4. Y en esta posición es donde se bifurcan varios caminos a disposición de las blancas, ya que deben definir sus intenciones. Una de las continuaciones más antiguas y también más agresivas es la jugada F4, llamada ataque de los 4 peones, y evidentemente las razones de su nombre son muy claras. Aunque puede parecer muy intimidatorio, la práctica ha demostrado que las negras resisten bien esa prueba. Tras las normales enroque y caballo F3, las negras suelen romper con E5, incluso con el sacrificio de peón, apoyándose en temas tácticos.
Otras veces optan por la ruptura con C5. La teoría actual establece que si las negras juegan bien, este ataque de los 4 peones conduce a posiciones de equilibrio, aunque se trata de un equilibrio muy dinámico donde ambos bandos deben jugar con atención. También hay otra continuación agresiva de gran importancia. Fijaos. La jugada F3 constituye la variante Saemish, que en su día fue muy popular. La idea es desarrollar el alfil por E3, una jugada que, de hacerse directamente, obligaría a estar pendiente de un eventual salto del caballo a G4. Este alfil cobra en la defensa india de rey un valor especial, pues las blancas ponen muchos peones en casillas blancas, y de ahí que su alfil se convierta en una pieza muy valiosa. Antiguamente, la variante Semish se jugaba con idea de jugar la dama a D2 y luego enroque largo, para seguir con un ataque similar a la variante del dragón en la defensa siciliana y el ataque a la bayoneta con H4. Mientras tanto, las negras no se quedan quietas, sino que tienen buenos recursos para hacer frente al ataque. Por eso, las blancas suelen emplear la variante Semish de un modo menos agresivo y más tranquilo, donde en muchas ocasiones realizan el enroque corto. Además, las negras han ensayado en los últimos tiempos un interesante sacrificio de peón con el que intentan tomar la iniciativa. Veámoslo. Una línea muy interesante y actual empieza con la ruptura C5, que sacrifica un peón. A cambio, las negras se adelantan en el desarrollo y su rival tiene dificultades para poner rápidamente sus piezas en juego, especialmente la torre de rey. En esta revisión de las alternativas que tiene el blanco para luchar contra la defensa india de rey, vamos a examinar la que se considera la línea principal. La jugada más habitualmente empleada por las blancas es caballo F3. Las negras enrocan y las blancas mueven su alfil a E2, lo que se conoce como variante clásica. Las negras acostumbran a romper en E5, y fijaos que si las blancas capturan en E5, las negras recuperan el peón capturando con el suyo en E5, con una posición satisfactoria. Por ello, las blancas suelen renunciar a esa captura y continúan con el enroque. Y a partir de aquí, las negras pueden elegir entre varias continuaciones, destacando la que se puso de moda en la segunda mitad del siglo XX y que se conoce como la variante yugoslava. Vamos a examinarla. La variante yugoslava empieza con la jugada caballo C6. La idea de las negras es presionar sobre D4 para forzar el cierre del centro. Y ahora, como ya hemos mencionado antes, las negras buscarán realizar la ruptura F5. Hay mucha teoría, por lo que nos limitaremos a revisar una de las líneas principales más instructivas. Las blancas deben atacar el flanco de dama y juegan su caballo E1. Para poder responder a F5 con F3, sosteniendo su cadena de peones. Las negras generalmente optan por cerrar más en el centro, para lanzar una ofensiva en el flanco de rey, mientras las blancas harán lo propio en el flanco de dama. Las negras buscan romper en G4 y atacar la posición del rey blanco. Esta fue una línea muy popular en sus comienzos, ya que permite a las negras lanzar un peligroso ataque desde la apertura.
Sin embargo, poco a poco se han encontrado métodos satisfactorios para las blancas, principalmente preparando B4 y C5, demostrando que las posibilidades blancas son también muy prometedoras. Por eso, en la actualidad las blancas tratan de acelerar su ataque en el flanco de dama y para ello se han impuesto una continuación que ha arrinconado a las demás. Veámosla. La jugada es B4, que intenta realizar cuanto antes la ruptura C5. Durante mucho tiempo se descartó esta jugada pues las negras pueden romper en A5, pero la teoría moderna concede ligera ventaja a las blancas si éstas juegan con la máxima precisión. Existen cientos de partidas de alto nivel donde se ha ensayado esta continuación y conviene estudiarla a fondo si se desea jugar con éxito la variante yugoslava. En la posición que os presento tenemos un intento de las negras de apartarse de las líneas más usuales. Observad. Aquí en lugar de jugar caballo C6 para forzar el avance de 5, las negras realizan el cambio de peones. Con ello se busca un juego más abierto y se presiona sobre el peón E4, planteando un problema para las blancas. La pregunta es, ¿qué opinión os merece esta posición y cómo hay que continuar con las blancas? Os proponemos tres posibilidades. Defender el punto E4 con el peón F3, defender con la dama o defenderlo de modo indirecto clavando el caballo enemigo. ¿Cuál de estas dos continuaciones os parece mejor? Tenéis de 2 a 10 minutos para decidiros. ¿Lo tenéis claro? Vamos a analizar cada una de las posibilidades. La mejor jugada es F3. Las ventajas de este movimiento son varias. Da solidez al centro blanco defendiendo de una vez por todas al peón. Al mismo tiempo, controla la casilla G4, lo que permitirá desarrollar el alfil por E3. Vamos a ver las alternativas para comprobar por qué no son tan eficaces. Dama C2 es en realidad un error, pues deja indefenso el caballo de D4 y pierde un peón tras caballo por E4. Si ahora alfil G5, F6, y las blancas no tienen suficiente compensación por el peón. Por otra parte, la jugada alfil G5 no es conveniente. Hemos dicho que este alfil es una pieza valiosa, y ahora tras H6, las blancas tendrán que cambiarlo para no perder su peón central. Felicidades si elegisteis la continuación correcta. Era una jugada natural y lógica, así que espero que no os haya resultado difícil. Vamos a seguir con otro ejercicio. Esta vez deberemos elegir desde el punto de vista de las negras. Os vamos a sugerir tres posibles continuaciones para las negras y tendréis que descartar la peor de ellas, ya que las otras dos tienen un valor equivalente. Vamos a elegir entre la jugada A5, controlando la expansión blanca en el flanco de dama, la jugada caballo A6, desarrollando una pieza con una idea parecida, o la jugada alfil G4, que también desarrolla una pieza. De esas tres continuaciones, ¿cuál os parece la peor? Tenéis de 2 a 10 minutos para responder. Vamos a ver la solución. La peor es alfil G4, porque este alfil es importante, ya que los peones negros están bloqueados en casillas negras y hacen que este sea un buen alfil. Las blancas juegan su peón H3 y las negras, para justificar su jugada, tendrán que cambiar, tras lo cual las casillas de color blanco habrán perdido su principal defensor. No se trata de un error grave, pero es una jugada débil. En cambio, las otras dos continuaciones son bastante buenas. Veamos por qué. Por ejemplo, la jugada caballo A6 evita que las blancas se expandan con B4 y controla la casilla C5, donde podrá saltar más tarde ese caballo. Al mismo tiempo, deja libre la diagonal del alfil y no estorba su futura salida, que muchas veces se hace a la casilla D7.
Es cierto que muchas veces hemos dicho que el caballo no está bien en la banda del tablero, pero esta es una excepción, porque se adapta perfectamente a la estructura de peones, donde la casilla C5 resulta muy importante. Sigamos. Con la misma idea, sería razonable mover el caballo a D7, pero no estaba entre las tres que os hemos dado a elegir. La otra jugada propuesta, A5, no se puede considerar en modo alguno una pérdida de tiempo. Es una jugada que también se opone al plan blanco de jugar B4 y C5, y por ello resulta conveniente. Más tarde, el caballo podrá jugar a A6, en condiciones incluso mejores, ya que el peón que acaba de mover reforzará la futura colocación del caballo en C5. Mi más sincera enhorabuena si habéis acertado este ejercicio. Para ello, era necesario captar bien algunas ideas importantes de la defensa india de rey, y espero que lo hayáis logrado. Pasemos al último ejercicio. En esta ocasión, llegaremos a una posición crítica de la variante yugoslava, donde tenéis que resolver el problema que se les plantea a las negras. Juegan las negras. Por el momento, las blancas controlan bien la casilla G4, donde su adversario intenta realizar su ruptura. Además, ellas ya han realizado su ruptura en C5 y parecen llevar la delantera. Os vamos a pedir que hagáis vuestra elección entre tres jugadas. Torre F7 para defender la segunda línea y organizarse mejor en el flanco de rey. Rey H7. Dejando paso a la torre que irá a G8 y luego el alfil irá a F8 defendiendo el punto D6. O A6, tomando medidas contra un eventual salto de caballo B5, que puede ser preocupante, especialmente después de que el blanco cambie los peones en D6. ¿Cuál de esas tres jugadas os parece mejor? La solución no es fácil, así que podéis emplear hasta 30 minutos para tomar vuestra decisión. Necesitaréis calcular las consecuencias de cada una de las posibilidades propuestas. Vamos a ver si habéis elegido bien. Empezaremos por comentar la jugada rey H7. Se trata de una idea que no está mal, pero parece olvidarse que el rival también juega y tras el cambio en D6, se amenaza la entrada en C7, desde donde podría saltar más tarde a E6, con lo que el plan negro se vendría abajo. Si entonces se intenta prevenir este salto con caballo E8, se aleja una pieza necesaria para llevar a cabo el avance G4. Mientras que si se intenta lo mismo con torre F7, las blancas siguen con dama C2, con varias amenazas. Las blancas han tomado la delantera y el movimiento del rey a H7 no ha servido de mucho. La jugada A6 parece mejor, y de hecho lo es, aunque también tiene inconvenientes. El peón en A6 facilita una posterior ruptura blanca con B5, o después del cambio en D6, deja débil la casilla B6, lo que las blancas podrían intentar aprovechar. Por tanto, A6, sin ser mala, es algo pasiva, y en caso de la ruptura en B5, las blancas abren el juego y toman la iniciativa. Por tanto, la tercera posibilidad es la mejor. De hecho, es la continuación que han elegido los especialistas de esta defensa cuando han llegado a la presente posición. Veamos qué idea entraña. Con torre F7 se defiende preventivamente la segunda fila, de modo que si las blancas cambian y saltan con su caballo, se juega a 6 con ganancia de tiempo. Además, la jugada de torre F7 permite un interesante plan de ataque que se ha puesto en práctica en muchas partidas. Veamos. Las negras van a jugar su alfil a F8, con lo que se defiende el punto D6. Luego colocan su torre en G7, donde apoya el avance G4. Y de este modo, las piezas negras quedan muy bien situadas para proseguir su ataque en el flanco de rey. Os felicito si habéis elegido la jugada de torre a F7, pero sobresaliente si además tenéis previsto realizar el plan que acabamos de ver.
Si os habéis decantado por A6, tampoco está mal, porque se trata de otra continuación bastante lógica. En cualquier caso, espero que estos ejercicios os hayan ayudado a iniciaros en los secretos de la defensa india de rey.